Dios amoroso, Rey eterno, gracias te damos por esta oportunidad que nos das esta noche de abrir nuestros labios para confesar tu nombre, que tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador, que tú eres el Alfa y el Omega, que en ti solamente hay plenitud de gozo, Padre, y que aquí estamos buscando tu dirección, tu sabiduría, tu entendimiento. Háblanos, instrúyenos a través de lo que hoy estaremos compartiendo y permite que tu iglesia sea edificada conforme a tus planes y la porción que quieras darle a cada uno de ellos. Quédate con nosotros, buen pastor, nuestro amigo fiel, en la presencia de tu Santo y Divino Espíritu. Te lo pedimos, te lo agradecemos. Amén. Demos lectura entonces al Evangelio de Lucas 14, versículo 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Entonces os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Pues eso es lo que nos narra en el Evangelio de Lucas. Ahora vamos a ir a Mateo 22, versículo 1 al 14. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces muchos son llamados y pocos los escogidos. Pues esta parábola es tremenda, ¿no? Lo que analizamos, y quiero que analicemos las dos escrituras que leímos. Es conocida como la parábola del banquete.
La mayor parte de los eruditos, de la gente, de los teólogos, opinan que estos dos pasajes, llamados, recuerden ustedes, sinópticos, aludidos, reflejan básicamente la misma parábola. Pero una lectura de las dos revela toda una gama de diferentes detalles. Precisamente por estas diferencias marcadas, sobre todo en el respecto al auditorio a quien se dirige el Señor Jesús en la parábola. Los estudiosos creen que originalmente sería una sola parábola contada por Jesús, pero Lucas y Mateo conocían versiones distintas de ella. ¿Por qué? Porque esto obedece desde luego a fuentes distintas utilizadas por los dos evangelistas. Es más, algunos creen que probablemente Lucas sea el que conserva la forma más original de la parábola, ya que la versión en Mateo es altamente alegórica. Recuerde que habíamos hablado de las formas en que Jesús enseñaba, a través de metáforas, a través de exageración, pero Jesús realmente no utilizaba muchas alegorías, ya que Jesús contaba parábolas, mas no alegorías. Entonces, por eso, pues se cree que la versión de Lucas, la parábola que cuenta Lucas, es más acercada a la realidad. Entonces nos narra dos momentos diferentes, a dos públicos diferentes. Hablaremos un poquito más a detalle adelante, pero ahora quiero que vean estos dos pasajes y con los detalles más comunes que también realmente son diferentes. Lo primero que llama la atención es que los contextos de las parábolas en los dos evangelios son distintos. Según Lucas, Jesús da la parábola estando en la casa de uno de los líderes entre los fariseos. Llama la atención que solo Lucas registra la comida que Jesús celebra con los fariseos. En cada caso, parece que estas comidas servían como bases para las palabras que Jesús, de alguna manera, para comprobar que era lícito ante Dios hacer el bien los sábados. Jesús procede a instruir a los fariseos respecto a la humildad que deberían de tener. Recordaremos que los fariseos estaban en los lugares más importantes, querían siempre resaltar y que todos los alabaran, ¿no? Así que hablaba respecto a la humildad que habían de tener al ser invitado a una fiesta de bodas. Recordaremos que las bodas de los judíos eran muy importantes y llegan a haber 2,000, 3,000 personas en una boda. También ya hemos analizado cuando se hicieron las bodas de Canaán, ¿verdad? Todo lo que sucedió ahí. Entonces, ahora Lucas agrega, luego de que Jesús dijo algunas palabras al anfitrión respecto al buen proceder al invitar a los huéspedes, es obvio que el escenario que pinta Lucas es de una convivencia social en la que la idea y la práctica de alguna forma es divergente a lo que se estaba tratando de explicar. El fariseo anfitrión, porque fue un fariseo el que los invitó, tenía las suyas, sus propias intenciones, y Jesús las suyas también. Así que al final Jesús le da un sesgo escatológico. Recordemos que la escatología habla del final de los tiempos. Así que ahí tiene un toque escatológico a sus instrucciones al fariseo. Recordemos aquí, porque muchos son llamados, pero pocos los elegidos. Y dice: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echanle las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que uno de los fariseos presentes, habiendo escuchado las palabras de Jesús respecto a la resurrección de los justos, pues asume que es uno de esos justos. A raíz de este comentario, pues entonces Jesús comienza a contar la parábola del gran banquete. Este es el contexto de la parábola
en el Evangelio de Lucas. En Mateo, el contexto es el de las controversias de la semana de la Pasión, dentro de la cual también hay una parábola, pero de los labradores malvados. ¿Se acuerda usted? Que ya la analizamos también, ahí en Marcos 12, 1, 12, y parece que las tres parábolas, incluyendo a la de los dos hijos, recordará también que había dos hijos, uno obedeció y otro no, junto con esta de la fiesta de las bodas, ayudan de alguna manera a Mateo para expresar uno de los temas teológicos más importantes del Evangelio, es decir, el juicio de Dios sobre Israel, primeramente sobre Israel, y después el juicio de Dios sobre la humanidad. Entre los detalles diferentes entre estas dos parábolas están los siguientes. Primero, Lucas, en la ficción, es un simple hombre y la comida es un gran banquete. ¿Estamos de acuerdo? En el segundo, en Mateo, en la ficción, ¿quién es? Es un rey. Es un rey y la comida era una fiesta de bodas. ¿Se acuerda usted? Primero un banquete nada más, esta es una fiesta de bodas para su hijo. No se le escapa a uno que allí en Lucas 14, 8, Jesús menciona una fiesta de bodas, pero no se asocia con esta misma parábola. Aquí en Mateo, el segundo punto es, Jesús comienza la parábola con ese preámbulo de rigor que siempre hace: el reino de los cielos es semejante a, ¿se acuerda? Que es una frase que siempre utiliza Jesús cuando va a hacer un comparativo, un símil, ¿verdad?, sobre lo que sucede en la tierra con lo que sucede en el cielo. Así que esta fórmula no aparece en la versión de Lucas, más sí en Mateo. Tercero, la parábola que se halla en Mateo no incluye los distintos pretextos de los invitados. Se dan cuenta que hacen muchos pretextos por lo cual no iban a ir, que porque uno había comprado un terreno, que porque otro se iba a casar, y no aparecen todas estas justificaciones por no asistir a los banquetes. Pero hay que mencionar que los invitados que hacen estas excusas no son legítimas. Seguramente los fariseos conocían algunos pretextos del antiguo pacto que pudieran haber utilizado incorrectamente por el vulgo, es decir, por el pueblo. Sabían que dichos pretextos para no asistir al banquete eran inválidos porque, según los textos señalados, las razones, es decir, dadas, solo podían usarse para eximirse del servicio militar o a la guerra. Una persona que era recién casada no iba a ir a la guerra. Le decían: quédate con tu esposa. Así que no de las obligaciones sociales. Por lo tanto, en la parábola que se encuentra en Lucas, el hombre envía solo al siervo para invitar a todos los huéspedes. En Mateo la diferencia es que envía a varios. Quinta diferencia: Lucas nos dice que solo el anfitrión estaba airado al enterarse pues de las excusas, de los pretextos. En el caso de Mateo, reporta que los siervos no tan solo recibieron las excusas, sino también fueron maltratados. ¿Y qué les pasó? Y los mataron. ¿Te das cuenta de la diferencia? Unos nada más recibieron los pretextos, pero los otros recibieron golpes y los mataron. Por ende, el rey de la parábola no tan solo se enoja, sino que en retribución acaba con los malhechores. En Mateo son una alusión directa a la destrucción de Jerusalén. Recordará que Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Jesucristo. Así que esto está entendido como un castigo de Dios sobre Israel por el maltrato dado a sus siervos. Recordará en la parábola que analizamos de los trabajadores malvados, que envió a los trabajadores a cobrar y los mataron, y luego volvió a mandar otros, los mataron, y luego mandó al hijo, dijo: no, pues a mi hijo lo van a respetar, y también lo mataron. Y la pregunta que hace: ¿qué hará el dueño de la viña
cuando regrese. Pues esta es una de las respuestas. ¿Qué es lo que hará Dios? ¿Qué fue lo que hizo? Pues acabar con los malhechores, mandarlos al lloro y al crujir de dientes. Por eso, familia, no nos debemos sorprender cuando a las personas malvadas les pasan cosas, ni nos debemos de gozar, decir, qué bueno que les pasó. No, sencillamente sabemos que cada quien tiene su propio merecido en lo que tú siembras. Lo que siembras, cosecharás. No vas a cosechar otra cosa. A veces tarda, y por eso las personas dicen, ¿por qué a la gente mala le va bien? ¿Por qué a los malos les va bien? Mira, tienen dinero, tienen riqueza, les va súper bien. Y nosotros que trabajamos un montón, andamos sin dinero en las bolsas. Sí, pero su final será diferente al tuyo. Esa es la cuestión. El rico con toda su riqueza, si lo tomó de forma indebida, corrupta, es soberbio, es vulgar, es una persona nefasta, porque su poder, tanto económico como político, los hace ser así. No son humildes. Muy pocas personas que tienen dinero son humildes, son soberbios. Lejos de que el dinero te pudiera ser una herramienta poderosa para bendecir, no, es un instrumento para que la persona se pierda. Así que vemos muy claramente que Lucas nos dice que ese anfitrión estaba airado al enterarse de los pretextos, y el rey de la parábola pues termina acabando con los malhechores. En Mateo son una alusión directa a la destrucción de Jerusalén, mencionaba, emitido por el castigo de Dios sobre Israel por el maltrato dado a sus siervos. Esa es la respuesta. Punto número 6. La parábola lucana carece de la alusión al hombre que llega sin atuendo adecuado. ¿Se acuerdan? En Lucas no aparece eso, pero en Mateo sí aparece. Para Mateo es importante incluir esta parábola de Jesús para hacer sobresalir la necesidad del arrepentimiento. Se exigía pues la ropa de bodas, o sea, el arrepentimiento. La ropa de bodas para presentarte. No te puedes presentar de inmundicia, no te puedes presentar ante Dios de inmundicia, tienes que arrepentirte. Eso es lo que representa las ropas de la boda. Finalmente, la parábola de Mateo termina en un aforismo. ¿Qué es un aforismo? Una conclusión donde dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así que la parábola de Lucas no tiene esas palabras de Jesús. Hay elementos comunes en las dos parábolas. En conclusión, estos elementos son: uno, ¿cuáles son las cosas que sí coinciden? Uno, el escenario es de un banquete. Uno es de bodas y otro habla de una comilona social. Dos, se extiende un convite a un grupo de selecto que lo menosprecia. En los dos fueron invitados muchas personas. ¿Y qué pasó? Los dos los rechazaron. Unos con pretextos y otros se salieron del lugar y dejaron ahí. Tres, al ver que los invitados salían y la invitación es rechazada, los invitados originales, entonces ¿qué hace el anfitrión? Invita a personas de la calle que normalmente no serían invitadas. Porque cuando tú haces una fiesta, ¿verdad?, y te faltan invitados, no sales a la calle a buscar quién entra a tu casa o al salón para que ocupen esos lugares. Muy interesante. Que dijo: ya está preparado, ya maté mis animales, yo ya hice la fiesta, ya está todo listo. Y la gente rechazó entrar. Los invitados originales que rechazaron la invitación son descritos como indignos de participar del banquete. Bueno, por lo dicho hasta ahora, es probable que estas parábolas tengan que ver con los conflictos que Jesús tenía con los líderes religiosos y su rechazo reiterado hacia el reino de Dios que él representaba en la misma persona de Jesús. Ciertamente eran los líderes religiosos, especialmente, ya sabemos, los fariseos, que buscaban todo pretexto para no recibir el mensaje de Jesús en torno al reino de Dios.
Eran ellos también los que se enfadaban al ver a Jesús relacionándose con los pecadores. ¿Cómo es posible que tu maestro entre ahí con ese pecador? ¿Cómo es posible que les hable a las mujeres? Y mira, a la prostituta. Eso es lo que representa. Eran ellos también los que se enfadaban con los marginados de la sociedad judía, con los pobres, con los pecadores. Y es a donde Jesús aparecía, es a donde él estaba. Uno puede leer, mis hermanos, en estas parábolas de Jesús, de que sin darse cuenta de cómo estas contrastan dos grupos de personas, no se escapa a los lectores actuales, es decir, a nosotros, de las parábolas, que también nosotros podemos situar en dos grupos. Por un lado, pues están los religiosos, ¿verdad? Durante el día de Jesús, aquellos pues no están acostumbrados a recibir invitaciones semejantes al banquete. No sé usted si esté acostumbrado a que lo inviten a grandes banquetes o se codee usted con la crema y nata de la sociedad. Entonces sería muy raro que de repente el gobernador o algún artista importante, algún político importante lo invite a su cumpleaños o a la boda de su hija, ¿no? Así que no les costaba nada disculparse y así pues de alguna forma desistir a la invitación. Preferían ignorar la importancia de la invitación. Por eso al llegar el siervo para dársela, no le hicieron caso. Ahí lo vimos en Mateo 22:5. Dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro ¿a dónde? A sus negocios. Son más importantes los negocios. ¿Te suena? ¿Por qué no pudo venir? Es que tengo mucho trabajo. Son más importantes tus negocios que Dios. Así hay muchas personas, igual. No le hacen caso. No hacen caso. Optaban mejor por ocuparse en las rutinas de todos los días sobre sus negocios. En cambio había otro grupo constituido por personas totalmente sorprendidas por la invitación que se les extendía. Estas personas, pues como mencioné hace un momento, no estaban acostumbradas a recibir invitación a banquetes ofrecidos por hombres importantes. Por esto, la invitación es una muestra de extravagante bondad de parte del que invita. Obviamente los fariseos durante el ministerio de Jesús tenían muy en poco el ofrecimiento de Jesús para que entrasen al reino de Dios que él mismo representaba. Así que durante el ofrecimiento de Jesús para que entraran al reino, día a día, él hacía hasta lo imposible para que todos los pecadores pues no nos quedáramos sorprendidos cuando se nos extiende una invitación para que seamos partícipes del banquete en el reino de Dios. Es pura obra de la gracia de Dios. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué he hecho yo para que el Señor nos haya invitado? El domingo participamos en la cena del Señor. Dice: dichosos, bienaventurados, gócense los que puedan participar en la mesa del Señor, porque ahí, en las fiestas del Cordero, ahí estaremos también y Él nos dará personalmente. Así que la parábola también puede llamarse pues los invitados despreciativos, ¿no? Los invitados que renegaron de esa invitación. Mencionaba que se ha dicho que Jesús hablaba y enseñaba en parábolas y no en alegorías. Y bueno, hasta cierto punto esto es cierto, pero no se puede tampoco excluir la posibilidad de que algunas de sus parábolas pudieran tener una porción de alegoría. La parábola del gran banquete presentada en Mateo podría ser una de ellas. ¿Por qué? Porque el anfitrión del banquete no puede sino simbolizar a... ¿Quién es el que invitó? ¿Quién invitó al banquete? ¿Quién sería? Pues Dios, ¿no?
Dios es el que invitó. ¿Quiénes son los convidados? Originalmente, los religiosos, los judíos, que confiaban en su propio merecimiento. Ellos fueron invitados, porque dice que a los suyos vino y no lo recibieron, lo rechazaron. Es más, lo mataron, ¿no? Y vamos embonando, ¿verdad?, las parábolas otra vez, donde matan al hijo. Vino por ellos, sin embargo ellos rechazados. Pero el primer invitación al banquete pues era para ellos. Ahora, los segundos en ser invitados son los pecadores y los gentiles, es decir, nosotros, que de plano pues estábamos excluidos totalmente del reino de Dios. No había manera que nosotros pudiéramos participar de ese banquete. Ciertamente pues los fariseos, que primero oyeron la parábola, captaron de inmediato que Jesús pues les estaba hablando del reino, y su rechazo fue total, que de alguna manera pues ellos se excluyeron, ¿verdad? Se rechazaron la invitación, y también se ofendían aún más porque Jesús alegaba que la invitación al reino sería dada a los pecadores. Pues no hace falta mucha perspicacia para ver que esa parábola fue usada Jesús con argumento dentro de una discusión junto con los religiosos judíos. El que de hecho ellos nunca aceptaron el reino de Jesús. No se puede culpar a nadie sino a ellos mismos. Lo que están pagando hoy en Israel, pues es eso. Es eso. Ellos fueron convidados a la fiesta y rechazaron y se fueron. Y entonces está llegando el tiempo final de los israelitas. No queremos que nadie muera, pero tampoco queremos que mueran los de los otros pueblos. Jordania. Todos los días hay muertos. Si usted escucha noticias internacionales, ¿verdad? Yo tengo un canal de Israel y escucho las noticias de Israel y de Medio Oriente. No todo el día, porque pues también termina uno deprimido de oír que ahora mataron acá, que ahora bombardearon allá. Pero nos damos cuenta, familia, que el que desechó, el pueblo que desechó al Hijo de Dios, pues ellos mismos tuvieron la culpa. Ellos de alguna manera siguen esperando a su Mesías, siguen esperando a su Salvador, y nosotros somos más que bendecidos porque ya lo tenemos. Ya somos parte del reino y nos hemos sometido al reino de Dios representado por Jesús. Así que concluyo con esto. La idea central de la parábola que nos atañe a todos es esta: la disposición de aceptar con gratitud la invitación de Dios a su reino. Seguramente en algún momento de tu vida alguien te invitó a que aceptaras a Cristo como tu Señor y Salvador. Y al tú aceptarlo, hemos dicho que has pasado a pertenecer al reino de Dios. Ese reino invisible, pero que está obrando y actuando ahora mismo, y que se confirmará y se sustentará cuando Jesucristo regrese. Así que este es el reino que inauguró Jesús en su ministerio terrenal. Consumado es, comienza el reino. La iglesia de Jesucristo nació. Es el reino cuya eficacia hicieron posible la muerte y su resurrección en Jesús de Nazaret. Es el mismo reino que será consumado cuando Cristo vuelva para inaugurar el orden eterno. Así que, familia, amada iglesia, la parábola del banquete de Lucas y la de Mateo es la fiesta de las bodas. Tiene una parábola de juicio, tanto como un mensaje de favor inmerecidos de Dios. Yo me pongo a pensar en los indígenas, la gente más pobre de México.
Ellos tienen la oportunidad y faltan obreros para poderles ir a compartir el mensaje. Pero también tenemos otro bloque de hombres y mujeres ostentosas que también les hace falta escuchar el mensaje de Dios. De ellos dependerá si aceptan la fiesta, ir a la fiesta o no. Pero alguien tiene que ir a compartirles. Recordar que en el otro sexenio fuimos a darles Biblias a toda la Cámara de Diputados, y en México fui también con otros pastores a darles Biblias a esa legislatura. Este año no nos ha permitido, desde que entró este gobierno, ir a verlos. Se han hecho más radicales en cuanto a escuchar a los evangélicos, y en general a todas las religiones, pero ellos también necesitan ser evangelizados, porque pareciera que porque son ricos no tendrían la oportunidad. Sin embargo, va a ser más fácil que un pobre, que un humilde tome la palabra, que un rico entre al reino de Dios. Dice, ¿no? Será más fácil que entre un camello por el orificio de una aguja, ¿no?, que un rico en el reino de Dios, por su ambición, por su avaricia, por su soberbia. Pero bueno, ese lo tocará a Dios. A nosotros nos corresponde hablarle a tiempo y a destiempo a las personas. Así que cada uno tendrá que exponer sus causas o sus excusas, como suele pasar cuando usted le comparte a alguien. Oye, vamos allá a la iglesia. No, ¿qué crees que hoy me toca lavar, no? Hoy tengo que lavar el carro. Y está bien, gloria a Dios. Oye, ¿qué tal? No, es que usted ha escuchado cuando he invitado a las personas a la iglesia, a una célula, a orar, algo. Hace mucho frío, está lloviendo, lo que sea. Son las mismas excusas. No hay excusa. Como lo dije en el mensaje cuando hoy hablé, si usted puede llegar, porque sabemos que de repente se hace un tremendo tráfico, inundaciones por todos lados, y es entendible. Una vez, 2 veces, pero siempre, o casi siempre, pues hay algo que está pasando. Y no nos rechazan a nosotros, porque yo no me siento triste cuando vienen 2 o 3, ni tampoco me siento súper feliz cuando estoy en la iglesia, porque el que se debe sentir triste es el Señor, de decir, ¿y dónde están mis hijos? ¿Dónde están? Cuando yo los bendigo, ¿dónde están ellos en gratitud? Esa es la parte de nosotros. El obstáculo más grande, cualquier que es el egocentrismo en el hombre, sea quien sea. Es justamente el egocentrismo lo que anima a una persona para que ponga pretextos a la invitación de Jesús. Al igual que los fariseos, pues que primero escucharon la parábola de Jesús, ambiciones personales pueden servir como excusas para que no nos sometamos al reinado de Cristo. Pues finalmente lo que hay que recordar, sin embargo, es que las excusas solamente son vehículos de expresión del egocentrismo. Nos hace sentir que realmente a veces no nos interesa, que no nos preocupa, que no le damos el valor necesario. Cada uno de nosotros pues debemos de estar dispuestos. Dice, todo el que está dispuesto, venid a las bodas. Así que pues nos vayamos con ese sentir. Sabemos que no siempre se puede, pero nuestro anhelo debe de ser siempre estar presente, siempre estar dispuesto, porque la fiesta ya está preparada. El Señor ha preparado banquete, y quien quiera participar será bienvenido. Y si no, el Señor buscará a otras personas y envió a sus siervos, y nosotros somos los siervos que tenemos que ir a buscar para llenar la casa del Señor, para que ningún alma se pierda, para que ninguna persona deje de disfrutar el banquete que ya está listo de salvación. Cierra sus ojos. Padre, gracias, Señor, porque cuán grande será el gozo en el cielo cuando muchos participen de este banquete celestial. Gracias por los que lo han tomado en serio, por los que han escuchado tu voz, Padre, por los que se esfuerzan, por los que perseveran en las cosas de tu reino. Permite, Señor, que estemos vigilantes
que estemos atentos, que estemos animando a otras personas. Y aunque esas personas a veces no quieran, nosotros tenemos que insistir, persistir, ser tenaces, porque no es algo sencillo, no es una fiesta cualquiera. De por medio está su salvación, de por medio está la vida eterna, y especialmente cuando se trata de nuestra familia. No dejemos de invitarlos, no dejemos de compartirles, no dejemos de orar por las personas que amamos y por las personas que realmente lo necesitan. Gracias, Señor, por tu palabra esta tarde, que es un refresco para nuestro corazón, que es una instrucción muy clara de lo que debemos de hacer, pero especialmente te agradecemos por tu presencia, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros y tu palabra es viva y es eficaz. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.